la colaboración de periodista académico Carlos, qué gusto escucharte. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. La semana anterior comenté en este mismo espacio que el plan anticorrupción de 50 puntos expuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador era apenas un poco más que una colección de ocurrencias. Uno de sus puntos, sin embargo, merece acaso una mirada más cuidadosa, sobre todo a partir de lo que bien puede calificarse como la primera campaña de declaraciones estigmatizantes del futuro mandatario a propósito de la multa que el Instituto Nacional Electoral le impuso a su partido. Como si se tratara de un acto más de campaña, y recurriendo a su arsenal clásico de frases intelectualmente vulgares, López Obrador dio la voz de arranque para que sus huestes volcaran su vocación de odio en contra del INE, haciéndole blanco de una feroz campaña de descalificación en redes sociales y demandando, entre otras cosas, su desaparición y la decapitación de sus cabezas principales. Precisamente por la desmesura en la andanada de López Obrador contra el INE y por las implicaciones de la misma en términos de equilibrios en el ejercicio del poder, es que conviene revisar una de las acciones del plan anticorrupción del futuro gobierno, la relativa a convertir en delito grave, entre otras conductas, la corrupción, el tráfico de influencias y el fraude electoral. ¿Por qué es relevante este punto del listado? La respuesta desde mi perspectiva es simple, porque convertir una conducta en delito grave significa que cuando una persona es acusada de la misma, debe permanecer en la cárcel durante el tiempo que dure el juicio para determinar si es culpable o no, es decir, hasta por 2 años, de acuerdo con la legislación penal vigente. Y aquí vale la pena recalcar el punto fino del argumento. Si a usted le acusan de haber cometido un delito y un juez considera que se han reunido elementos suficientes para vincularle a proceso, eso no implica que se ha demostrado su culpabilidad. Solamente significa que debe llevarse a cabo un juicio para determinar si esa culpabilidad puede probarse. Pero en el caso de un delito grave, la realización del juicio implica el encarcelamiento obligado de la persona acusada. Una persona que al final puede ser declarada inocente, como ocurre en múltiples casos. ¿Por qué el futuro gobierno de la República se plantea la necesidad de encarcelar a quienes se considere presuntos responsables de delitos relacionados con actos de corrupción o con el fraude electoral? Una figura que, por cierto, ni siquiera existe, sino que debería crearse. ¿Por qué considera el futuro gobierno que tales conductas son equiparables al secuestro, al narcotráfico o al homicidio doloso en términos de riesgo social, y por ello quienes sean acusados de las mismas no deben enfrentar el juicio en libertad? Los rasgos autoritarios que López Obrador ha manifestado largamente me llevan de manera personal a pensar en una hipótesis que hemos visto actualizarse en otras épocas del país y recientemente en los regímenes autoritarios y despóticos de América Latina, con cuyas cabezas el futuro presidente mexicano tiene fuertes similitudes. La idea, me parece, sería contar con un instrumento que permita eliminar enemigos políticos, encerrándolos en la cárcel, al menos por 2 años, luego de acusarles de alguna de las conductas señaladas. La hipótesis suena más plausible si se escucha con detenimiento y completo el video con el cual López Obrador increpó al INE, a la prensa fifí y a la supuesta derecha complotista a quienes acusó de intentar vengarse de él con la multa impuesta a su partido. En ese video aparecen los rasgos autoritarios que hacen del futuro presidente una figura más cercana al extinto dictador venezolano Hugo Chávez que al benemérito de las Américas. Hasta aquí el comentario. Pues tenemos que esperar, ¿no? Faltan algunos meses para que Andrés Manuel López Obrador tome posesión ya como presidente. Ahora mismo es virtual presidente electo y tengo la impresión de que es como los que juegan golf, ¿no? Que hacen tiros de aproximación solamente para ver
qué pasa, ¿no? ¿Qué tan afinada anda la puntería? Y yo creo que mucho de lo que está pasando ahora, Carlos, y si no, corrígeme y explícame, tiene que ver con esto, como ir experimentando a ver cuál es la reacción de la clase política, de la clase empresarial, pero también de la gente que le dio su confianza de manera masiva en el pasado proceso. Y entonces es como irse acercando, irse alejando, ir semblanteando, ir viendo que sí, ir viendo que no. No, fíjate que a mí me parece que eso estaba pasando y ocurrió durante la campaña, pero creo que ahora ya no. Creo que ahora lo que ocurre más bien es que está empezando a plantearse dónde están los puntos finos del proyecto que el futuro gobierno va a implementar. Y me parece que es sumamente relevante que todos tengamos claro que ya no es lo mismo escuchar una declaración de Andrés Manuel López Obrador hoy, que más allá de las formalidades es el presidente electo, es quien asumirá el poder el 1 de diciembre próximo, que hacerlo antes del 1 de julio, cuando todavía era candidato a la presidencia de la República. En el catálogo de obligaciones internacionales del Estado mexicano, por lo menos en materia de libertad de expresión, existe con toda claridad un elemento que el futuro presidente ha transgredido, y es el de realizar declaraciones estigmatizantes. La declaración que realizó en este video que difundió en la semana, a propósito de la multa que el INE le impuso a Morena, constituye claramente un caso de declaraciones estigmatizantes dirigidas a menoscabar el derecho a la libertad de expresión. Dirigirse a los medios de comunicación calificándolos como prensa fifí y dibujándolos como un sector que complota en su contra para manchar su triunfo, implica claramente un ataque a las libertades fundamentales de un Estado democrático. No, yo sí soy de los que cree que no hay que pensar ingenuamente que López Obrador y su equipo cercano son personas que le están tanteando el agua a los camotes. Tienen un programa muy claro y me parece que ese programa, y bien hay muchas diferencias con estados como Venezuela, Ecuador, Bolivia, tiene los rasgos fundamentales de estos regímenes despóticos que han sido vistos en América Latina en los años recientes. Carlos, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Oye, ¿cómo ves esta iniciativa que impulsará Morena en la próxima legislatura de reducir 50% el presupuesto de los partidos, que plantean que pase de 2019 de 4,713 millones de pesos a 2,356, y en la iniciativa utilizaban un calificativo que va a lo mejor en tono con esta retórica que dice el sistema de financiamiento propuesto en los 90 se volvió perverso, formó una espiral perversa de dinero que ha contribuido a ensanchar la corrupción política. ¿Cómo crees que camine esta iniciativa de reducir a la mitad del presupuesto de partidos? Sí, a mí me parece que esto forma parte del plan integral de la futura administración en relación con el control político. Pero más allá de eso, me parece que está muy bien que los partidos empiecen a repensar la forma en la cual se financia el sistema electoral mexicano. Y por supuesto que hubo una espiral perversa, pero lo que tendrían que reconocer los partidos es que fue una espiral perversa creada por ellos. Así es, y que les benefició en gran medida, por supuesto. Pero por supuesto, el costo desmesurado del aparato electoral mexicano y del costo desmesurado de los procesos electorales es responsabilidad única y exclusiva de los partidos políticos y sus dirigencias, que se han despachado con la cuchara grande con el presupuesto nacional y han modelado a su antojo el sistema electoral mexicano. Si el sistema electoral mexicano tiene todos estos rasgos que nos disgustan, uno de ellos, el altísimo costo que representa en términos fiscales, es porque los partidos políticos, ahí sí, sin problema alguno, se han puesto de acuerdo de manera unánime para pervertir el modelo electoral mexicano. Qué bueno que empiece la reflexión, pero valdría mucho la pena que hubiera un poco más de autocrítica y de reconocimiento de que todas las deformidades del modelo son culpa de los partidos políticos. Uh-huh. Bien, Carlos, pues de mucho interés y gracias por motivarnos a pensar y a reflexionar sobre lo que nos trajiste la mañana de hoy. Al contrario, muchas gracias, buen día. Hasta luego. Carlos Arredondo Cibaja estuvo con nosotros.